Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios porque podemos estar aquí todos reunidos, porque nos ha permitido llegar al final del día y podemos estar juntos escuchando la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a leer el capítulo 7 de Amós. Y vamos a ver qué es lo que nos enseña a través de su palabra. Oremos. Gracias, bendito Señor, por esta noche. Gracias por poder estar juntos. Y gracias también, Señor, por poder disfrutar de este tiempo, de la palabra. Gracias porque tú nos has guardado el día de hoy, nos has protegido. Y, Señor, gracias porque nos permites acercarnos a tu palabra. Que la palabra de hoy nos sirva, Señor, para comprender tu santidad, para comprender quién eres tú. Y, Señor, especialmente para hacer los cambios necesarios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a leer Amós capítulo 7 y vamos a comenzar a ver qué es lo que tiene el Señor para hoy. Amós capítulo 7 dice así: Así me ha mostrado Jehová, el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así: He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Me enseñó así: He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿Qué ves, Amós? Y dije: Una plomada de albañil. Y el Señor dijo: He aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en el cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: Vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey, y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado, y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: No profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: Tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Este texto, capítulo 7, se encuentra dentro de un grupo. Es capítulo 7, capítulo 8 y parte del capítulo 9, donde el Señor le está dando visiones, exactamente son 5 visiones, a Amós acerca de lo que va a ocurrir con el pueblo de Israel. Recordemos que todo lo que hemos visto hasta ahora
Recordemos que el Señor el Señor a través de Amós les ha predicado y les ha invitado al arrepentimiento. Recordemos que el capítulo 1 y 2 vimos juicio contra las naciones de alrededor de Israel, pero también había juicio contra Israel, porque la causa que él da es injusticia social. Y a lo largo del resto de los capítulos que hemos estado viendo, hemos visto acerca de destrucción, hemos visto acerca de un llamamiento, exactamente capítulo 5, un llamamiento al arrepentimiento, y luego el capítulo 6 vimos la destrucción del propio Israel. Entonces realmente lo que hemos estado viendo hasta ahora es que Amós ha estado llamándoles al arrepentimiento por su idolatría, por la búsqueda de su autocomplacencia, que era el capítulo 6. Y vemos que el pueblo de Israel ha respondido negativamente. Ha dicho no, queremos seguir como estamos. Y entonces a través de estas visiones vamos a ver cómo Dios responde y qué es lo que Dios plantea. Esto nos debe llevar a reflexionar en cómo muchas veces respondemos nosotros como creyentes ante los llamados de atención que la palabra nos hace con respecto al pecado. Y muchas veces escuchamos, leemos, reflexionamos y vemos que Dios nos llama a un aspecto de la santidad de nuestra vida, en nuestro pensamiento, en lo que miramos, quizá en la televisión, quizá en internet, en cómo hablamos en medio de nuestro trabajo, cómo actuamos en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestros estudios, en cómo ocupamos mismamente el tiempo. Veíamos la semana pasada en el aspecto de la autocomplacencia y lo enfocaba. El Señor había puesto ahí algo, una carga fuerte en la parte de la autocomplacencia, de lo que las redes sociales hacen en nuestras vidas, pero no solamente las redes. Miren cómo nos bombardean a través de la televisión, en cómo debemos de vestir, cómo debemos de ser, etcétera. Por eso los gimnasios están llenos, ¿no? Porque vemos que los actores son fuertes, musculosos o no sé qué. Entonces entendemos que debemos de alcanzar eso para ser reconocidos. Y quizá el hecho de ocuparnos tanto en eso y no entender que lo que realmente Dios busca en nosotros es a nosotros mismos con sinceridad, y centrarnos tantos en nosotros mismos, eso es pecado. Y insistimos y no nos damos cuenta. Y pecamos. Y pareciera que no entendemos cuando Dios nos llama la atención al cambio. Porque nos ha gustado, se ha vuelto rutina. Pues vamos a ver aquí cómo Dios termina llamándole la atención al pueblo de Israel. Y lo vamos a ver obviamente también como algo que lo podemos aplicar a nosotros en relación a nuestra situación. Pero vamos a ver que una de las conclusiones, me voy a adelantar a ella, a las conclusiones, es que la persistencia en el pecado lleva finalmente al castigo. Y eso es algo que debemos de entenderlo, y que en esas visiones, y esas son 3 de 5, es algo que se desarrolla. Así que Dios quiere que nosotros cambiemos realmente. Dios quiere que nosotros nos transformemos. No por nosotros mismos, sino en nuestro caso es porque tenemos al Espíritu Santo. Y al tener al Espíritu Santo, tenemos una herramienta que nos ayuda a poner la mirada en el lugar correcto, que es el Señor.
Y quiere que pongamos la mirada en el Señor para que nosotros seamos transformados, cambiados y renovados. Lo primero que nos enseña versos 1 al 7, y son dos visiones, es que Dios quiere que seamos transformados, pero Dios tiene paciencia en medio de nuestro pecado. Vamos a ver del 1 al 7, del 1 al 6, no del 1 al 7, sino del 1 al 6. Y vamos a ver esas dos visiones, y vamos a ver que hay un denominador común en esas dos visiones. Es que Dios se arrepiente. La primera visión tiene que ver con una plaga de langostas, ¿no? Del 1 al 3. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. Es decir, Amós intercede por Israel. Él tiene esa primera visión de una plaga de langostas que va a azotar y va a destruir Israel. Amós siente compasión por ellos. Y Amós ora para que Dios perdone a Israel. ¿Era justo el castigo de Dios contra Israel? Sí. Porque Israel se había apartado completamente de Dios. Recordemos que esos lugares, Betel, etcétera, que ellos tenían, eran lugares que entendían que eran místicos, porque eran lugares donde ciertos personajes bíblicos habían estado allá. Y entonces era como su protección. Dios no va a hacer nada malo contra nosotros, porque mira, tenemos Betel. Lo mismo pensaba Judá, y pasa lo mismo, ellos pensaban con Jerusalén, pero ellos pensaban en sus tres lugares claves, y básicamente su pensamiento era: Dios no va a hacer nada contra nosotros. Pero Amós tiene esa visión de esa plaga de langostas. Recordemos que en Joel vimos la plaga de langostas, que tanto habló, y veíamos que en un momento dado utiliza la plaga de langostas como un ejército, como la figura de un ejército que va a destruir la nación. Aquí únicamente habla de plaga de langostas, habla de heno, pero me hizo pensar, a ver si estaba pensando, llama al ejército esa plaga de langostas, ¿no? Realmente no sabemos, y los comentarios apuntan a plaga de langostas estrictamente, ¿no? Pero vemos que Amós dice: Señor Jehová, verso 2, perdona ahora. Amós pide clemencia a Dios, viendo la destrucción que iba a causar esta plaga. Y pide clemencia de esta manera: ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Es decir, le está diciendo: si esto pasara a Israel, si esa plaga de langostas destruyera a Israel, ¿quién lo va a volver a levantar? ¿Quién va a volver a juntarlos? ¿Quién va a volver a hacer que esa nación se recupere? Porque es pequeña. Sí que la visión de Amós es grande. Es una visión destructora completamente. Entonces dice básicamente: bueno, ¿y cómo se van a volver a levantar de esto? Entonces Amós pide clemencia. Y el verso 3: se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Francamente, debemos recordar con esa expresión: se arrepintió Jehová. No es que Dios cambie de opinión, sino que sencillamente en su plan no está
utilizar esa plaga. Esa expresión no se arrepentirá es un antropomorfismo que tiene que ver en aplicarle características humanas a Dios. Y en este caso, nosotros como humanos sí nos arrepentimos. Vamos a hacer algo, luego no lo hacemos, nos hemos arrepentido, ¿no? Entonces, en cierto sentido, están aplicándole una característica humana a Dios. La realidad es que Dios no lo iba a hacer, Dios no lo tenía en sus planes. Entonces tenemos la primera plaga y tenemos la segunda visión, 4 al 6. Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. Así que tenemos juicio. Ese segundo juicio ya es con fuego. La primera fue con langostas. La segunda es con fuego. Y volvemos a ver destrucción a causa del pecado. Recordemos que no es destrucción porque sí, es destrucción a causa del pecado de Israel. Israel ha pecado y Dios, ante esa santidad ante esa santidad que se ha roto, que se ha faltado al pacto de Éxodo, Dios tiene que aplicarle juicio. Recordemos Levítico 26, maldiciones, bendiciones, Deuteronomio 28 lo mismo, ¿no? Entonces básicamente si el pueblo peca, Dios dice va a haber juicio. Y Dios, en su conformidad a lo que dice, pues quiere aplicarles el juicio. La primera hemos visto que se arrepiente, ahora con fuego. Volvemos a ver que Amós tiene tiempo todavía de interceder por ellos. Y le dice, Señor Jehová, cesa ahora. Para, quieto, tranquilo. No hagas esto, porque ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Si se dan cuenta, Amós utiliza la misma expresión. Amós repite mucho las expresiones, ¿no? Y en este caso la está repitiendo. Amós repite la expresión, ¿quién levantará a Jehová porque es pequeña? Vuelve a decir, bueno, si destruyes a Jacob, si destruyes a las tribus del norte, ¿cómo se van a volver a levantar? Porque son naciones pequeñas, son naciones débiles. Y entonces vuelve otra vez, se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dice Jehová el Señor. En ambas, Jehová pues recula, no va a ejecutar esos juicios contra ellos. Dios tiene misericordia. Así que Dios tiene paciencia en medio del pecado. La realidad es que Jacob es merecedora del juicio. Ahora la pregunta es para nosotros. Y vuelvo a insistir, hermanos. Dios tiene paciencia en medio de nuestro pecado. Hermanos, como les he dicho muchas veces, la salvación no se pierde, la salvación es segura. Pero nuestro pecado debe ser castigado. ¿Para qué? Para que nos reconciliemos y busquemos al Señor. Si no somos capaces de reconciliarnos por nosotros mismos, si no entendemos que hemos pecado, Dios tiene que castigarnos para que dejemos de cometer ese pecado. Pero en medio de nuestro pecado, Dios tiene misericordia. Hermanos, ante el primer pecado, Dios debería de juzgarnos y castigarnos. No pensemos que porque Dios no nos castiga en ese pecado es porque o no es pecado o Dios está dormido. No, Dios es un Dios santo que quiere la santidad de nuestra vida y que si no nos castiga es porque Dios tiene paciencia y Dios tiene misericordia, esperando a que nosotros nos arrepintamos. Hermanos, la paciencia y la misericordia de esa transgresión de la santidad de Dios es un regalo que debemos de aprovechar. Aprovechar en el sentido de
ser conscientes, tomar conciencia de lo que estamos haciendo y no volverlo a hacer. Hermanos, eso es muy importante. Eso nos debería llevar a un análisis, a una confrontación con la palabra de cómo es nuestra vida. Para realmente ir buscando, ir viendo aquellos aspectos que desagradan a Dios e irlos cambiando. Si persistimos en el pecado, como vamos a ver ahora, vamos a ver que conlleva un castigo. Pero Dios tiene una gran misericordia. Y debemos darle gracias a Dios por esa misericordia, porque Él no nos da lo que merecemos. La segunda parte, el segundo aspecto, es que la persistencia en el pecado conlleva finalmente al castigo. Versos del 7 al 17 hasta el final. Tiene tres partes, pero realmente podemos hacerlas en dos. Y aquí vemos que el pueblo, a pesar de las dos primeras oraciones, con las dos primeras visiones, donde Dios se arrepiente, donde Dios decide no ejecutar esos juicios, finalmente Dios lo ejecuta. Y nos faltan todavía dos visiones más, que vamos a verlo en ver capítulo 8 y capítulo 9. Pero vamos a comenzar con esta. Vamos a empezar versos del 7 al 9 y luego seguiremos desarrollándolo. 7 al 9 dice: me enseñó así. Otra visión, tercera visión. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Recordemos, Jeroboam II era el rey, estaban viviendo una época de prosperidad, todo iba muy bien, pero el pecado estaba presente. ¿Y qué vemos en esa tercera visión? Así como las otras dos visiones son visiones donde hay destrucción, en esta tercera visión no hay destrucción. Vemos que hay un cambio completo del estilo de visión. Y en este caso es una plomada. Yo creo que todos sabemos lo que es una plomada en la construcción. Una plomada en la construcción es una cuerda que tiene una pesa. Obviamente la pesa por la gravedad se pone recta. Y entonces nos da la planitud para levantar una pared, nos dice dónde está, cómo queda recto, ¿no? Nos sirve para construir muros rectos. Cuando Dios está hablando aquí de la plomada y dice: estoy poniendo plomada en medio de mi pueblo, lo que está diciendo es que está midiendo cuán recto, cuán justo, cuán santo es el pueblo. Están midiendo a ver si ellos están haciendo las cosas bien o no. ¿Y qué dice? No lo toleraré más. Es decir, ha echado la plomada y ha visto que en medio de esa, que midiendo la rectitud del pueblo, se encuentra con un pueblo impío, un pueblo pecador, un pueblo que se ha apartado del Señor. Así que en las anteriores sabía que no eran rectos, pero lo que está haciendo es mostrándole a Amós, a través de esta visión, que ese pueblo Israel no está viviendo según la santidad que Dios pide. Y entonces, ¿qué le dice a Amós? Le dice: mira, yo esto no lo puedo tolerar, esto no puede ser así. Y entonces dice: los lugares serán destruidos, todo será asolado, y me levantaré contra espada, contra Jeroboam. Vamos a ver al final que habla acerca de cautiverio. Es decir, van a venir, van a destruirlo y se lo van a llevar. Ya dictamina juicio contra Israel, y Amós, pues vemos que ante esto ya no puede decir ni hacer nada. Dios nos evalúa, igualmente Dios nos evalúa a nosotros si realmente lo merecemos o no. Y en medio de la persistencia, y recordemos que es la persistencia, enviaron a Amós, luego envían a Oseas años más tarde, y ellos no cambian, ellos siguen en lo mismo.
Y en medio de esa persistencia en el pecado, Dios entonces levanta juicio y ya pues promete el juicio con el que van a ser castigados. Dios juzga, y Dios también lo hace con nosotros, hermanos. Como les decía, Dios tiene paciencia con nuestro pecado. Dios muchas veces no nos da lo que merecemos. Pero hermanos, va a llegar un momento en el que si no nos arrepentimos, no cambiamos y persistimos en el pecado, Dios va a medirnos con esa plomada. Dios va a mirar cómo es nuestra vida y va a decir: uy, Íñigo no está caminando como debe hacerlo. Tengo que castigarlo. No con el fin de verme sufrir. O sea, no es un fin de decir: voy a ver cómo sufre Íñigo, me voy a disfrutar cómo Íñigo sufre en medio del castigo. Sino que la realidad es que Dios me envía castigo porque quiere que yo corrija, quiere que yo me arrepienta y regrese a los caminos del Señor. Y el castigo es parte de ello. Un ejemplo son padres con hijos. Los padres corrigen a los hijos, castigan a los hijos, porque queremos que nuestros hijos caminen correctamente, rectamente, sean hombres temerosos de Dios y caminen con el Señor. Y el castigo es parte de la enseñanza de ese caminar con el Señor. Entonces, vemos en primer lugar esa plomada que nos evalúa y que nos dice, nos declara si somos merecedores del castigo. El castigo como fin de corregir nuestras actitudes. Pero ahora viene algo bien interesante. Versos 10 al 17. Y es después de esta visión. Entonces, recordemos que Amós está predicando al pueblo. Es decir, ya ha predicado esta visión de juicio. Y entonces vemos a Amasías, que era el sacerdote de Betel, un sacerdote del rey Jeroboam. Versos 10 al 13, miren cómo comienza. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam II, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada. No está hablando del juicio de espadas. E Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Ya les estaba hablando que si no cambiaban, eso iba a suceder. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. ¿Cuál es la primera respuesta que vemos ante el juicio de Dios? Es que Amasías va como correveidile a donde el rey dice: mira, Jeroboam, Amós está predicando destrucción. Esto no puede ser así. No podemos causar este temor en el pueblo. Las cosas están yendo bien. ¿Cómo Dios va a castigar? Vemos una respuesta contraria de Amasías. Y lo interesante es que Amasías es el sacerdote. Hermanos, ante esa visión de juicio, vemos que hay una primera respuesta por parte de Amasías en contra de aceptar el juicio. Es decir, va a perseverar. Él dice: no, está bien como estamos, sigamos como estamos. ¿Y qué le dice a Amós? Le dice a Amós: vuélvete a Israel. Oye, vuélvete a Judá. Déjanos tranquilos aquí, regrésate a tu tierra, Tecoa, y déjanos tranquilos. Y ya deja de profetizar. Hermanos, nosotros no tenemos de ese tipo de profetas, pero la palabra, predicamos la profecía. La profecía es esta Biblia, es la Biblia que tenemos, y la predicamos. Y lo que Dios espera cuando predicamos la palabra es que haya cambios. Muchas veces respondemos como Amasías responde a Amós: vete, déjame tranquilo. Cuando vemos que dice algo la Biblia que no me gusta, ¿qué hacemos? La cerramos, porque no queremos cambiar. Pero hay esa actitud que toma Amasías, que muchas veces es la misma actitud que nosotros tomamos ante lo que la palabra nos dice. Es un gran error. Un gran error porque nos aleja
de Dios. Un error porque no nos hace vernos a nosotros mismos como lo que somos y como lo que estamos haciendo. No tenemos la humildad. Parece que las cosas nos van bien en la vida. Parece que tengo muchos amigos en Facebook. Parece que la gente quiere estar conmigo porque soy muy sociable. Tengo éxito en el trabajo me va bien, estoy creciendo. Pero el Señor me llama a que tengo que volver a Él, a que tengo que congregarme, a que en ese éxito tengo que ayudar a otros hermanos, a que tengo que preocuparme por los enfermos, a que tengo que preocuparme en medio de los desastres y en medio de lo que se está viviendo, a que en medio de ese éxito quizá yo estoy haciendo algo incorrecto. Estoy pecando porque no estoy siendo justo. Soy un jefe y no estoy siendo justo con los que tengo debajo. O tengo jefes y hablo mal de ellos, chismoseo de ellos. O sencillamente estoy robando tiempo. No estoy cumpliendo con mis responsabilidades. No tengo presente a Dios en mi vida. Mi vida, como hablábamos el domingo, debe mostrar la gloria de Dios. Debe dar gloria a Dios. Y realmente mi vida no lo está haciendo. Da gloria a Dios, ¿no? Pero cuando pasa eso, lo que hago es cierro el libro y sigo adelante con lo mío. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que estamos viendo en el profeta Amós. Especialmente estamos viendo con el sacerdote Amasías. No le ha gustado lo que está escuchando y le dice vete. Pero vamos a ver que Dios nos va a responder y va a ser claro. ¿Qué dice verso 14 al 17? Entonces respondió Amós y dijo a Amasías. Él dice, no soy profeta ni soy hijo de profeta. Es decir, yo no soy realmente un profeta. Yo soy boyero y recojo higos silvestres. Recordemos que era pastor y recogía higos silvestres. Es decir, no tenía nada que ver con el oficio de profeta, sino fue un llamado en especial de Dios para Amós. Y dice, y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Es decir, Amós le está respondiendo a Amasías diciendo, yo lo que estoy haciendo no es porque quiera venir a molestarte, es porque Dios me ha llamado a dar estas palabras al pueblo de Israel. Y entonces le dice, aunque no quieras escuchar, tú lo vas a sufrir el castigo del pecado y tienes que escucharlo. Ahora pues, oye palabra de Jehová, no es palabra de Amós, es palabra de Jehová. No profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos e hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda. En medio del pecado, Amasías le dice, no quiero escuchar, porque esto no va conmigo. Amós le dice, no es mi palabra, es palabra de Dios. Así que asimismo, tú vas a sufrir. Y Dios es quien va a tener la última palabra en lo que va a suceder, en lo que va a ocurrir. No importa que tú quieras o no quieras, no importa. Eso va a ocurrir. Y Dios da juicio específico para Amasías. Y obviamente ya había dado el juicio específico para Israel acerca del exilio. Así que, hermanos, no podemos pensar que nos vamos a escapar del juicio simplemente cerrando la Biblia. Olvidémonos de esa parte. No nos vamos a escapar del juicio. No es que si no leo la Biblia entonces no hay juicio. No. Va a haber juicio en medio del pecado. Así que Dios tiene paciencia en medio del pecado, pero la persistencia en el pecado
conlleva finalmente al castigo. Y no importa si nosotros no queremos hacer caso a lo que la palabra de Dios nos invita, a transformarnos, a cambiarnos, a arrepentirnos. No importa si no le queremos hacer caso, porque el juicio va a llegar, el castigo va a llegar, porque Dios al que ama corrige. Y Él nos ama y Él quiere que caminemos rectamente con Él. Así que, hermanos, estas tres visiones nos enseñan bien y nos enseñan algo bien importante. Dios es misericordioso, pero no pensemos que porque Dios está siendo misericordioso y no nos está dando juicio por nuestro pecado, no significa que en un momento dado Dios va a tener que corregir ese pecado para ponernos otra vez, alinearnos con la santidad de Dios. Lo hace porque nos ama y porque quiere que regresemos a Él. Así que mejor que antes de que llegue el juicio, busquemos arrepentirnos. En medio de ese tiempo de paciencia que Dios tiene con nuestras vidas, busquemos arrepentirnos. Y busquemos agradarle a Dios. Oremos. Gracias, bendito Señor, por tu palabra y gracias por la misericordia que tienes con nosotros. Señor, gracias por la paciencia en medio de nuestro pecado, esperando a que nos arrepintamos. Señor, ayúdanos a ser sensibles a tu palabra, no como Amasías, que Amasías rechazó. Ayúdanos a ser sensibles a tu palabra, a escucharla y a transformar nuestras vidas, a cambiar, a arrepentirnos de ese pecado y cambiar. Señor, que no tenga que llegar el castigo, porque el castigo es un proceso doloroso, un proceso donde vamos a buscar, y tú vas a buscar que nosotros nos parezcamos a ti, pero es un proceso doloroso. Señor, ayúdanos a ser diferentes, a pensar de forma diferente a Amasías, que él pensaba, no, si dejo de escuchar aquí no va a pasar nada. Ayúdanos a ser sensibles a tu palabra y a cambiar en lo necesario. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.